Buenas noches, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo, nos continúe bendiciendo. Estamos aquí para continuar abordando esa gran carta de Pablo a los Gálatas, que tenían situaciones y habían, ya como abordó el hermano Moisés, habían judaizantes, maestros judaizantes, que con astucia querían quitar la mirada donde esos hermanos gentiles habían creído al Señor y quiso que cambiaran lo que ellos habían creído. Pablo aquí le dice de una palabra fuerte y comienza, y estamos ubicados en Gálatas 3, vamos a estar viendo del 1 al 9, donde él comienza y le dice una palabra fuerte: insensato, oh Gálatas, insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad entre vosotros, cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros crucificado? Él, ¿verdad?, le dice insensato. Y eso, insensato, no quiere decir que ellos tenían falta de inteligencia. Lo que quiere decir es más bien que ellos estaban desobedeciendo a algo que ellos ya habían aprendido, a algo que él le había públicamente enseñado. Y ellos estaban ahora dando la espalda a esa gran enseñanza que él públicamente le había enseñado a ellos. Dice, y él le hace varias preguntas sobre la insensatez que él manifiesta que tienen ellos. Le hace una pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos entendían que ellos tenían que guardar la ley para poder ser salvos. Entendían los judaizantes y estaban infiltrando esas doctrinas. Nosotros hoy tenemos que cuidarnos también. Pueden haber varias personas que quieren introducirnos a nosotros ciertas doctrinas, ciertas reglas, ciertas normas humanas, para que nosotros la adhiramos a lo que la Biblia ya nos ha puesto. La carga es ligera, dice Cristo, que su cruz es ligera y que nosotros podemos llevarla. Tenemos el Espíritu Santo ahí. No tenemos que aceptar ninguna imponencia de otro. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la fe? Ellos como creyentes ya tenían el Espíritu Santo, porque dice la palabra que cuando nosotros creímos somos sellados por el Espíritu Santo. Y no es una manifestación, que es diferente. La manifestación del Espíritu Santo es diferente de ser sellado con el Espíritu Santo. No todos han tenido la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de tener de experimentar una manifestación del Espíritu Santo, pero desde que la persona creyó, ya tiene el sello del Espíritu Santo. Y eso es lo que les reclama a él, que si ese espíritu que ellos recibieron fue por las obras de la ley, fue porque ellos pudieron hacer algo. Usted y yo no podemos hacer nada para obtener la salvación. Ya Cristo lo hizo. Nosotros solo tenemos que obedecer. Y también le dice más, algo más, le dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vaya a terminar por la carne. Hermano, necio, una persona necia es una persona, hermano, que no cree en Dios. Y hay tantos detalles de la palabra necio que nosotros no podemos ni decírselo de la manera. Por eso la Biblia prohíbe que le digamos fatuo y necio a nuestros hijos, porque le estamos diciendo cosas muy serias. Y Pablo, hermano, así de una forma encolerizado, diría yo, que le dice así, que si son tan necios, ¿verdad?, que habiendo comenzado, habiendo recibido, van ahora a acabar por la carne, habiendo recibido algo gratuito, divino del cielo de Dios. Usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué valor le estamos dando al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos haciendo como los Gálatas, que quieren ignorar el poder del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, para guiarnos, para ayudarnos, para enseñarnos el camino de la verdad? ¿Podemos nosotros constituirnos en necio en algún momento de nuestro caminar?
podemos hacerlo. Es tiempo que nosotros nos veamos qué estamos haciendo. Y Él les llama y les dice a los que ellos mismos lo ataca con su misma arma. Ustedes han sido bendecidos, ustedes han tenido muchas bendiciones, ustedes no pueden negar la fe. Y los lleva allá atrás, lo lleva a Abraham. Y dice así que creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Por tanto, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Abraham, hermano, ese gran hombre que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, que fue una fe gigante y le fue contada por justicia. Incluso Dios le dijo que iba a tener muchos hijos, y usted y yo, por la fe, espiritualmente somos el cumplimiento de la promesa que Dios le dijo a Abraham, que él tendría hijos a montones. Y usted y yo, tan pronto creemos, nos constituimos en hijos de Abraham y recibimos bendición por ser hijo de Abraham. Nosotros recibimos bendición a través de Abraham. Hoy en día, ¿a quién nosotros estamos? ¿Quién se está bendiciendo? ¿Quién está recibiendo bendición a través de nosotros? Así como nosotros recibimos bendición a través de Abraham, que somos hijos, injertado ahí, hermanos. ¿Quién está recibiendo bendición a través de nosotros? Usted y yo somos el Abraham físico de hoy, para ayudar, para bendecir, para sostener, para orientar a otros. Usted y yo somos llamados a ser colaboradores en esta gran obra del Señor. Y debemos creer a Dios, vivir por la fe. Nosotros, por lo que hagamos, no podemos comprar nuestra salvación. O sea que tenemos siempre que valorizar ese Espíritu Santo que Dios lo ha dado gratuito, así como se lo dio a los Gálatas. El Espíritu Santo a nosotros también. Hemos recibido el Espíritu Santo de una manera gratuita. Debemos ser agradecidos. Debemos tener nuestra fe ardiente. En un momento los discípulos que andaban con Cristo vieron esa necesidad y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Entonces, es posible que las circunstancias, las situaciones nos hagan querer bajar nuestra fe, pero no es el tiempo de bajar la fe, sino de aumentar la fe. Si los discípulos pidieron que Jesucristo le aumentara la fe, usted y yo hoy podemos pedir lo mismo. Hay una disposición, hay un depósito de fe para que cada uno de nosotros podamos aumentar esa fe y mantenernos, alabado sea el Señor, como verdaderos hijos de Abraham. Y las escrituras, ¿verdad?, son creíbles. Dios nos la ha dejado a nosotros para que tengamos ese guía. Además del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios que nosotros debemos obedecer. Y que así como Pablo enderezó a los Gálatas de ese camino que querían tomar y le previó del engaño que esos maestros fascinaron, hermano, hicieron. ¿Quién os fascinó? Él le dice, para que ustedes dejen de creer la verdad y dejen de creer y de tener fe. Ojalá que nadie a nosotros nos fascine con una idea errónea y nosotros perdamos la visión, de lo que tenemos, de creer en el Señor. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Dios nos continúe bendiciendo. Dios bendiga de una manera especial a nuestra hermana Kirsi Guzmán. Continuamos con la lección de esta noche. Estamos analizando, como dijo la hermana, la lección número 10. Y vamos a entrar directamente en el tema número 2 que nos corresponde y el tema número 3. El tema número 2 que dice rechazar la confianza en la ley. La ley no justifica. Para esto vamos a estar leyendo los versículos
del 10 al 12. Vamos a estar abarcando hasta el 22 con la lección con el tema número 3. Pero no vamos a leerlo todo. Ustedes saben que el tiempo por acá es cortito. Entonces vamos a estar puntualizando algunos versículos. Sí, al final entonces voy a dejarle, ¿verdad?, unas cuantas citas bíblicas para complementar este tema, que en realidad es un pequeño resumen, si así le podríamos llamar. Vamos a leer entonces en Gálatas 3 los versículos del 10 al 12. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos. En esta parte es bueno que recordemos, y ya el hermano Moisés en la clase pasada abordó un poco acerca de la teoría, ¿verdad? Y el concepto que tenían los judaizantes. Los judaizantes habían corrompido a los cristianos gálatas al insistirle que practicaran la ley mosaica en vez de confiar únicamente en el sacrificio de Cristo para su salvación. Recuerden que ellos entendían que no era suficiente el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, sino que era necesario recurrir a la ley mosaica. Entonces, en estos versículos podemos ver que Pablo aclara que todo el que confía en la ley está bajo maldición, pues no puede hacerlo perfectamente. Y aquí quiero que leamos Santiago 2, versículo 10, donde dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mis hermanos, los seres humanos no podemos cumplir la ley a la perfección. Y es ahí en donde vemos la declaración entonces que hace Pablo en el versículo 13, cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mis hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley con su sacrificio en la cruz. Siendo inocente, se hizo culpable. O sea, siendo santo, se hizo maldito por nosotros para redimirnos de la maldición de la ley. Pablo aclara, ¿verdad?, que la ley no justifica a nadie. Y aquí en esta parte vamos a citar al profeta Habacuc en los versículos, en el capítulo 2, versículo 4, cuando dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Podemos ver entonces que la ley es importante. Claro, la ley era importante para lograr lo que por la fe se podía obtener. O sea, lo que solo se podía obtener por la fe. Para esto la ley era importante. Es importante, mis hermanos, que los creyentes de hoy no caigamos en la trampa, ni siquiera parcialmente, de confiar en nuestro propio esfuerzo para obtener nuestra salvación. Y vemos aquí en el versículo 14 que por el sacrificio de Jesús, la bendición prometida a Abraham la hereda toda persona que pone su fe en Jesús. Vamos a leer lo que dice el versículo 14. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios. Quiero, mis hermanos, que reflexionemos en dos preguntas que tenemos acá en el material de ayuda. Dice así:
¿Por qué cree usted que las personas tienden a centrarse en las buenas obras para estar bien con Dios, incluso cuando saben lo que dice la Biblia acerca de la justificación por la fe? ¿Cómo puede evitar la trampa de confiar en su propio esfuerzo para estar bien con Dios? Esa es otra pregunta que queremos dejar a manera de reflexión, mis hermanos. Es importante que reflexionemos en nuestro diario accionar. Y pasando al tema 3 ya, rapidito, porque ustedes saben cómo es el tiempo por acá. La promesa de Dios se recibe por la fe. La promesa llegó primero. Vamos a estar abarcando aquí también, abundando un poquito acerca del propósito de la ley, y vamos a estar leyendo desde el 15 hasta el 22. Como siempre, mis hermanos, les digo, tocando algunos versículos, pero ya en casa, pues, ustedes pueden leer los versículos restantes, mis hermanos. Bien, sabemos que los cristianos de Gálata, siendo nuevos creyentes, ¿verdad?, llegaron a la fe en Cristo con un antecedente pagano. Sabían poco de Dios, aleluya. Entonces, ante la falsa enseñanza de los judaizantes, pues cayeron rápidamente en el error de estar nuevamente bajo la ley mosaica. Y Pablo en el versículo 15 señala algo importante cuando dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Gloria a Dios. Pablo nos está diciendo aquí que cuando hacemos un pacto, ¿verdad?, uno no puede alterarlo. Un contrato no se altera, un contrato legal no se puede alterar si está ratificado adecuadamente. Y es lo que vemos aquí entonces en Génesis, en los capítulo 2, en los versículos del 1 al 3, cuando dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeceré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Mis hermanos, esta promesa fue dada 430 años antes de entregar la ley a su pueblo. Es importante que entendamos esto, porque también la ley tiene unos propósitos que es bueno que lo analicemos. Y Pablo no quería que los gálatas malinterpretaran o malentendieran el lugar de la ley en el plan de Dios. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, pero hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, como dice en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Gloria a Jesús. Pero la ley, mis hermanos, no contradice las promesas de Dios. Veamos qué dice el versículo 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aleluya. Pero la ley, mis hermanos, no fue dada para vivificar. La ley fue dada para traer conciencia de pecado. Entonces, bueno, que en este punto reconozcamos el propósito y por tanto el valor de la ley. La ley reveló el pecado, dio a conocer lo que significa desobedecer y deshonrar a Dios. Por otra parte, la fe, gloria a Dios, la fe es la manera especial en la que el mundo es salvo. Las bendiciones de Dios para su pueblo
siempre vendrán a través de la fe en Jesucristo. Y eso lo podemos ver en el versículo 18. La única bendición que el mundo puede recibir viene de Jesús, viene de Jesucristo. El mundo no puede ofrecer nada, mis hermanos y amigos. Cristo es nuestra fuente de salvación. Es importante que reconozcamos esto. Y si hay algún amigo que en esta hora pues nos está viendo, nos está escuchando, es importante que pueda reconocer que la salvación solamente la podemos obtener mediante Jesucristo y que ya Jesús hizo ese sacrificio por nuestra salvación. A nosotros nos resta aceptarle, a ti amigo, te resta aceptarle como su Salvador, como su único y suficiente Salvador, mis hermanos y amigos. Quiero dejarles con unas citas bíblicas que entiendo van a complementar el estudio de estos dos temas. Levítico 18:15, Primera de Corintios 1:23, Isaías 53:4, Romanos 3, los versículos del 10 al 23, Lucas 11:33 y Hechos 1:8. Así que Dios nos continúe bendiciendo, mis hermanos. Espero que este breve resumen haya sido de bendición para todos los que nos están viendo y nos están escuchando en esta hora. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Buenas noches.